La inversión más inteligente es el tema en esta hora. Tenga la amabilidad de sentarse. Y para eso quiero tomar una porción de la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El 30 de marzo de 1867, los Estados Unidos de América estaban comprando el territorio de Alaska al gobierno de Rusia por la suma de $7.2 millones. Una inmensidad desolada que no parecía tener mayor utilidad económica. En el momento de la compra, esta fue llamada despectivamente por algunos medios de comunicaciones la locura de Seward. William Seward era el secretario de Estado que realizó esta negociación, y otros despectivamente también le llamaron la nevera de Seward, el parque de los osos polares, y así sucesivamente. Gran sorpresa es que con el tiempo se encontraron grandes reservas de muchísimo oro, pero en enormes cantidades, y posteriormente, haciendo estudios de suelos y subsuelos, encontraron también yacimientos de petróleo, grandes reservas de petróleo, estando allí una de las más grandes de los Estados Unidos y del mundo entero. Hoy el estado de Alaska valdría aproximadamente $15,000 millones, unas 150 veces lo que pagó Washington por este territorio. Alaska hoy es una poderosa economía con un alto PIB, Producto Interno Bruto, y dicho de otra manera, cada año Alaska produce más de 400 veces lo que se pagó a Rusia por el valor de él. Y pensando en esto, estaba considerando que es muy importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de inversiones. Esta fue una inversión económica, pero hay otros tipos de inversiones donde no se espera retorno económico, sino otros propósitos. Pero lo más interesante aún es que nuestro Dios es un Dios de inversiones. Jesús invirtió su palabra para nuestra salvación. Cuando tenía 12 años, su familia descendió a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, y terminada la fiesta, regresó su familia con sus parientes. Creyendo sus padres que estaba entre sus parientes, se dieron cuenta de camino que no estaba entre ellos. Así que regresaron a Jerusalén y duraron 3 días buscando a Jesús. Y al tercer día lo encontraron en el templo, sentado con los doctores de la ley y los maestros de la escritura. Y la Biblia dice que ellos se maravillaban de su inteligencia y de su sabiduría. Cuando sus padres lo encontraron en el templo, entonces le reprendieron, y la respuesta de él fue: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor vino a invertir su palabra entre los seres humanos, porque Él es un Dios de inversiones. Y cuando Dios invierte, no lo hace pensando en si va a haber o no van a haber resultados. Cuando Dios invierte su palabra en alguien, la persona puede experimentar el mover de Dios y el poder de Dios en su vida, y puede empezar a encontrar grandes frutos efectuados por la palabra de Dios a favor de su vida. Jesús invirtió, además de su palabra, también invirtió su vida para nuestra justificación.
Después de una larga jornada de predicación entre los samaritanos, los discípulos trataron de hablarle y de decirle: Señor, ya has trabajado bastante, tú necesitas comer algo, come algo y descansa, Rabí, porque ya has trabajado fuertemente. Y se sorprenden al escuchar la respuesta del Señor Jesús cuando les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine la obra que Él me encomendó. Así que Él prefería entonces, por encima de la satisfacción de sus propias necesidades humanas, Él prefería que entonces se llevara a cabo la inversión de su vida para la humanidad, porque Él sabía que aunque muchos probablemente no valorarían la inversión de su vida, otros sí consideraríamos que su inversión hacia nosotros es lo único que nos garantiza la oportunidad del perdón de pecados y de la vida eterna. Y hoy nosotros damos gracias al Señor, alzamos nuestra voz y le decimos: gracias, Señor, por haber invertido tu vida por nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Para Él era más importante entonces servirle a las personas que su propio alimento. Para Él era más importante atender las necesidades de los demás que su propio cansancio. Para Él era más determinante poder sanar los cuerpos de las personas que estaban enfermos y restaurar los matrimonios que estaban afectados por causa del pecado, y también brindarle esperanza a los que no la tenían y cambiarles la tristeza permanente por el gozo de la salvación a las personas. Jesucristo invirtió su vida en la humanidad, y hoy valoramos esa gran inversión en medio nuestro y le damos las gracias y le damos la gloria y levantamos nuestras voces y nuestras manos y le decimos: gracias, Señor, por tan grande inversión a favor de esta humanidad. Aleluya. Elogió el Señor Jesús a María, porque María decidió escuchar al Maestro, mientras que Marta se preocupaba y se afanaba por los quehaceres. Entonces el Señor elogia a María y le dice que ella había escogido la mejor parte. Jesús invierte su vida por nosotros. Y qué bueno poder determinar que Él no fue un mártir, sino que invirtió su vida. Él dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él fue el que entregó su vida por causa de nosotros los pecadores. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Hubiese podido resucitar al cuarto, al quinto, al sexto, al octavo día, al mes o en el tiempo que quisiera, pero con 3 días fue suficiente para destruir al que tenía las llaves del imperio de la muerte, para destruir a la muerte y al imperio de la muerte, y para despojar a todos los principados y a todas las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La muerte de Jesucristo no fue una pérdida, fue la inversión de la vida eterna para todos aquellos que creemos en Él, que recibimos su salvación, que amamos su palabra y que lo esperamos a Él, porque Él viene por su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos podemos brindar gloria a Dios en esta hora? Pero además de eso, el Señor Jesús invirtió su sangre. Su sangre fue una inversión que Él también hizo por nosotros, derramando gota a gota de este preciado líquido incontaminado, puro y santo, porque la sangre
de los toros y de los machos cabríos no podían limpiar el pecado de los seres humanos, solamente cubrían, pero no podían limpiar. Por eso dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que hubo una inversión que no fue material, sino una inversión que fue espiritual, la sangre de Jesucristo su Hijo, la cual nos limpia de todo pecado. Esa sangre se derramó sobre nosotros y gracias a esa sangre somos limpios de todo pecado, de toda maldad, de toda contaminación. Él nos purificó y nos hizo sus hijos, y hoy le adoramos y le alabamos y le decimos gracias por haber invertido tu sangre en nosotros. Bendito Señor. También invirtió su Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Y ese Espíritu hoy está en medio nuestro. Y estudiando este tema, el Señor trataba conmigo de una manera singular, porque el Señor invierte en aquellos que no tienen muchas opciones a los ojos de los hombres. José no tenía muchas opciones a los ojos de los hombres. José no tenía muchas opciones dentro de esa cisterna y luego lo venden como mercancía. Tampoco tenía muchas opciones. Y luego lo acusan de violación y luego entra a la cárcel. Y sabe que quien era acusado de violación en Egipto, las leyes egipcias determinaban que esa persona era digna de muerte. Así que a él no lo debieron meter a la cárcel, debieron fue quitarle la vida. Pero hubo alguien que le guardó en la cisterna mientras lo llevaban los mercaderes, y también cuando fue acusado por este crimen que no cometió. Y también hubo alguien que lo guardó en la cárcel. Es el mismo que nos ha guardado la vida a todos nosotros. Es el mismo que había invertido su presencia en la vida de José. Pues la Biblia dice que el Señor estaba con José. Cuando Dios está con alguien es porque tiene un proyecto de inversión glorioso en la vida de esa persona, porque tiene propósitos grandes con él. Alabado sea el Señor. ¿Qué opciones tenía José entonces? Muy pocas opciones, pero Dios estuvo con él y salió de la cárcel y Dios lo pone en un sitio de eminencia. Y no se nos dice la Biblia que luego José estuvo pensando en vengarse de la esposa de Potifar, ni nada de eso, porque los hombres de Dios aprendemos a perdonar y aprendemos a omitir y aprendemos a poner la otra mejilla, porque sabemos que también nos hemos equivocado, pero el que tiene propósitos de inversión espiritual con nuestras vidas es digno de ser glorificado, respetado, amado y servido con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Eran muy pocas opciones también las que tenía David, cuidando las ovejas de su padre. No cuidaba sus propias ovejas, sino las de su padre. Así que sus opciones eran muy pocas, enfrentando a un gigante con una piedra y con una honda. Pero Dios puso sus ojos en él y quería invertir en él. Aleluya. Y podría seguirle nombrando muchos hombres y mujeres más de la Biblia, pero qué bueno llegar en esta hora a nuestras vidas. ¿Y qué opciones tenías tú? ¿Y qué opciones tenía yo sin la presencia del Señor? Oh, aleluya. ¿Qué opciones teníamos nosotros? Nuestras opciones eran muy pocas y muy limitadas.
Estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué opciones tenían estos caballeros pescadores? Pedro, Juan y Jacobo. La palabra dice que la gente decía que ellos eran hombres del vulgo y sin letras. ¿Qué opciones tenían ellos? Pero así es Dios. Se complace de llamar gente del vulgo, gente sencilla, gente que no tiene muchas opciones, para invertir en ellos, poniendo su palabra, derramando su sangre y poniendo su presencia y derramando su espíritu en esas vidas, para empezar a hacer cosas inimaginables en las vidas de aquellos por los cuales algunos no daban mucho por ellos, pero Él sí dio mucho por nosotros. Jesucristo lo entregó todo por nosotros, invirtió su propia vida por cada uno de los presentes, y no fue en vano esa inversión que hizo. Hoy lo adoramos, hoy le glorificamos, hoy le bendecimos y hoy celebramos la grandeza de su poder. Hay alguien que celebre su nombre y su poder, que lo alabe y lo glorifique en esta hora. Bendito sea el Señor Jesús. Jesús invierte en valle de huesos secos. ¿Quién hace una inversión en valles de huesos secos? ¿Sabe qué es un valle de huesos secos? Un cementerio. ¿Quién invierte en un cementerio ya cerrado? ¿Quién hace una inversión ahí? Le presento a uno que invierte donde hay muerte y donde hay huesos y donde no hay esperanza y donde no hay oportunidad y donde no hay opción y donde nadie quiere poner la mano ahí. Le presento a Jesucristo, el que invierte en un valle de huesos secos, y con su palabra, porque su palabra tiene tanto poder que al abrir su palabra, al abrir su boca y dar la orden de profetizar al varón de Dios, el varón de Dios profetiza, y el valle de huesos secos se levanta como un ejército que recibe ahora piel, que recibe ahora tendones, que recibe ahora fuerza, que recibe ahora músculos, pero sobre todo que recibe vida por el aliento y el soplo de vida del Señor Todopoderoso. Y era un ejército grande y poderoso sobremanera. Esas son las inversiones de mi Señor. Aleluya. Alguien grita gloria a Dios conmigo en esta hora. Él invirtió en un ciego que pedía limosna. Me enamora predicar de Jesucristo. Aleluya. Se me acelera el corazón hablar de su amor y de su fidelidad, porque ¿quién de ustedes invertiría en un ciego que está tirado en las calles pidiendo limosna? Oh, aleluya. Le presento a uno que lo hizo, y no con un ciego, con varios ciegos, pero invirtió en uno llamado Bartimeo, que pedía limosna y estaba pobre y tenía ese problema, esa discapacidad, pero invirtió en él y sanó sus ojos y le devolvió no solo la vista, sino la esperanza de dejar de pedir limosna para tener un trabajo digno, para vestirse de forma digna, para tener una familia digna y para abrir su boca y predicarle a las personas que él invierte donde nadie quiere poner la mano ni hacer inversiones. Jesucristo lo hace. Él invirtió en una viuda
en una viuda que había perdido a su hijo allá en la ciudad de Naín. ¿Y quién invierte en una viuda que ha perdido sus hijos? Y preciso en ese momento, pero él invirtió en ella y resucitó al hijo de esta viuda que había muerto y le devolvió la alegría y la felicidad y la esperanza de abrazar a su hijo y de ser feliz. Gloria a Dios. ¿Quién contrata a un soldado paralítico? Aleluya. Le presento a uno que invirtió en un soldado paralítico gravemente atormentado, porque esta parte todavía es un agravante a la situación. Soldado paralítico y gravemente atormentado por el dolor. Jesús invirtió en él y le sanó. Y también invirtió en una mujer que estaba próxima a ser apedreada, ejecutada por las leyes, pero el Señor invirtió en ella, perdonándole sus pecados. Les presento a uno en esta hora, no solo a los que están aquí en medio nuestro, sino a las miles y miles de personas que escucharán esta palabra a través de los medios digitales. Si tú crees que tu vida ya no tiene el valor que tuvo algún día, si tú crees que no podrás levantarte del lugar a donde has caído, si tú crees que ya no hay esperanza de poder alzar tus ojos y de poder levantar tu mirada, si tú crees que ya no hay solución para la situación que estés viviendo, hoy te traigo unas noticias que vienen del cielo. Jesucristo el Señor le encanta buscar personas como las que nombré y como tú y como yo, para tomarlas e invertir su palabra, e invertir su presencia, e invertir su sangre, e invertir su Espíritu Santo, y tomarlas y levantarlas del lugar más bajo que hayan caído. Él toma, Él levanta del polvo al pobre y alza del muladar al menesteroso, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hoy ustedes ven en las iglesias hombres y mujeres bien presentados, muy bien vestidos, muy bien hablados, pero ese no es el principio de sus vidas. Ellos vienen de un origen de muerte, ellos vienen de un génesis de desolación. Ellos vienen de un principio de abusos, vienen de principios de dolor y de tristezas y de amarguras, pero un Señor puso sus ojos en ellos e invirtió en ellos, y lo que nosotros somos hoy lo somos porque Jesucristo puso sus inversiones espirituales en nuestra vida, y por eso damos toda la gloria, hermanos, toda la gloria y todo el honor y toda nuestra gratitud al Señor de nuestra salvación. Si ese aplauso es para el más digno de todos, levántelo con todas sus fuerzas. Aleluya, aleluya, Él es grande y hacedor de maravillas. Si hay oportunidad para ti, querido, si hay esperanza para ti, querida, si estás escuchando una voz o has oído una voz que te dice: no, ya Dios no tiene planes contigo, no, ya Dios no te va a dar más oportunidades, no, ya no vas a poder salir del lugar donde estás. Mentiras del enemigo. Dios quiere seguir invirtiendo en tu vida, quiere seguir poniendo tu presencia en tu vida, quiere darte una solución. Hoy, esta semana recibí una llamada, exactamente el día de ayer, recibí una llamada de alguien que no conocía pidiéndome oración. Y me decía: pastor, le pido su oración porque siento que no vale la pena que yo siga viviendo. Y yo le pregunté: ¿cuántos años tienes? Me dijo: tengo 30 años.
pero siento que ya he vivido mucho y que no vale la pena que yo siga viviendo. Escucho voces en mi mente que me dicen que no vale la pena que yo siga viviendo, que yo debería quitarme la vida. Y cuando me dijo esto, entonces pude decirle: yo te tengo otras noticias. Esas son las noticias del enemigo, esas son las noticias del diablo, porque el diablo vino a matar, el diablo vino a robar, el diablo vino a destruirte, el diablo quiere quitarte la vida. Pero hoy Jesucristo te manda a decir a ti. Le dije a ese joven de 30 años, y hoy les decimos a muchos que nos puedan escuchar a través de estos medios digitales y a los que están en este lugar, que Dios no quiere que nadie se quite la vida. Antes Dios quiere entregarles la verdadera vida que pueden recibir, que es cuando la presencia del Señor entra en lo más profundo del corazón y del ser, de la vida. Cambia esa tristeza en un gozo de verdad. Hermano, yo siento gozo en mi vida. Yo no sé cuánto siente gozo en mi vida, pero yo siento gozo en mi vida. Yo quisiera que tú también sintieras ese gozo. Aunque sientas que tu cuerpo te duele por alguna razón, te cuento que el Dios verdadero tiene poder sobre la enfermedad. Y la enfermedad no nos puede quitar el gozo, porque el gozo del Señor es el que nos fortalece en medio de la enfermedad. Alabado sea el Señor. Hay esperanza y hay vida, porque hay un Dios que todavía quiere hacer inversiones en ti. Alabado sea el Señor. La iglesia, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que ella se creía muy rica, y el Señor le dice: te crees muy rica, iglesia de la Odisea, pero quiero que sepas que eres desventurada, eres ciega, eres pobre y estás desnuda. Porque se habían enriquecido materialmente y habían alcanzado muchas cosas, pero espiritualmente estaban en la miseria. Alabado sea el Señor. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cuál es la inversión más inteligente que pueda hacer tu pueblo? ¿Cuál es la inversión más inteligente que tú, estimado joven, puedas hacer? Que tú, querido hermano, que tú, querida joven, que tú, querido adolescente, que tú, querido niño, que tú, querido anciano, la inversión más sabia, más inteligente que puedas hacer en tu vida, ¿cuál es? Y cuando hablé con el Señor, o hablaba con el Señor esto, recordaba que el Señor dijo: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y la palabra tesoro, no os hagáis tesoros en la tierra. La palabra tesoro viene del griego, de una palabra griega que significa riqueza, que significa almacenar, que significa bodega, que significa depósito. Pero escuche esta, también tesoro en el griego significa servicio. Es decir, que la inversión más inteligente que usted pueda hacer en toda su vida es tomar la decisión de colocar tu vida y entregarla al servicio pleno y total del Señor Jesucristo durante todos los días de tu vida. Servirle a Dios es la inversión más inteligente que puedas hacer, porque cuando sirves a Dios estás acumulando tesoros en el cielo, estás acumulando riquezas en el cielo, estás acumulando un depósito en el cielo, estás acumulando recompensas de parte de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero finalizar en esta hora invitándolo a invertir su vida
en quien invirtió primero en usted la vida de Él. Si Él entregó, si Él invirtió su vida en mí, ¿por qué tú y yo no invertir la totalidad de nuestra vida en Él? Si Él invirtió su sangre para nuestra redención, ¿por qué no invertir nuestra sangre para el servicio de Él? Si Él invirtió, aleluya, sus fuerzas para nuestra salvación, ¿por qué nosotros no invertir todas nuestras fuerzas para Él? Si Él invirtió, aleluya, todo lo que era en nosotros, ¿por qué nosotros no invertir toda nuestra humanidad en Él, para la gloria de Él, para el servicio de Él, para la alabanza de Él, para disposición de la voluntad de Él? Yo siento en mi corazón en esta hora invitar a alguien que ya no quiera vivir para sí, porque para eso murió, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para hacer inversiones solo para sí, sino para que empiecen a invertir en aquel que murió y resucitó por ellos. Yo quiero invitarlos, hermanos, quiero invitarlos, jóvenes, quiero invitarlos, amigos, a todos, a que realicemos la inversión más inteligente de nuestra vida. Sirvámosle a Dios con todo lo que somos. Alabado sea el Señor. Jóvenes, entreguen los mejores años de su vida al Señor. El Señor me llamó para servirle en el santo ministerio a la edad de los 19 años. Y desde ese día entregué al Señor la totalidad de mi vida, no un porcentaje de mi vida, la totalidad de mi vida. Y desde los 19 años el Señor, soy del Señor y Él dispone de mí, Él dispone de mi tiempo, Él dispone de mis decisiones, Él dispone de mi familia, Él dispone de mi corazón. Él dispone de mi cuerpo, Él dispone de mi salud, Él dispone de todo lo que me pertenece a mí. Él dispone desde la planta de mi pie hasta mi cabello. Él dispone de todo mi ser. Y qué bueno que alguien pudiera tomar la decisión de invertir también la totalidad de su vida para Él, y que el Señor pueda disponer de usted desde aquí en adelante como Él quiera, para que usted pueda decirle: Señor, yo ya invertí mi vida en ti, la inversión de mi ser está en ti, Señor. Haz con mi vida lo que tú quieras. Alabado sea el Señor. Si hay alguien que tiene ese sentir conmigo, yo le voy a invitar a orar en esta hora. Oh, alabado sea el Señor Jesús, porque ya hubo otros atrás que invirtieron su vida en el Señor. Y uno de ellos fue Pablo, que dijo: por tanto yo gastaré de lo mío y aún me gastaré a mí mismo. Eso se llama inversión. Y aún me gastaré a mí mismo, es decir, aún me invertiré yo mismo por causa de mi Señor, de su palabra, del evangelio, de la iglesia, de vosotros. Alguien que quiera invertir su vida en el Señor y quiera hacer la inversión más inteligente de su vida, no es comprar una casa, remodelarla y venderla y continuar ese negocio. Si lo puedes hacer es bueno, pero hay un mejor negocio. Tampoco es comprar terrenos y luego venderlos a mayor suma de dinero. Si lo puedes hacer está bien, pero hay otra mejor inversión. Tampoco es comprar productos y servicios y crecer. Si lo puedes hacer, que Dios te bendiga, pero hay una mejor inversión, y es invertirle la totalidad de tu vida al Señor Todopoderoso. Colóquese de pie, por favor. Aleluya. Levante sus manos en el lugar donde usted se encuentra. Quiero invitar a las personas que están conectadas con nosotros a través de estos medios digitales, nuestros amigos, nuestros hermanos, las personas que se conectan con nosotros. Yo quiero invitarles a cerrar sus ojos. Aleluya. Y ahí en el lugar donde usted se encuentra,
Pueda usted en este momento, con sus manos en alto y con sus ojos cerrados, decirle: Señor Jesucristo, hoy quiero darte gracias por haber invertido en mi vida, Señor. Estoy convencido que muchos, Señor, no estuvieron interesados en invertir en mí, pero tú sí tuviste la intención de invertir en mí. Y no solo la intención, sino que lo hiciste, Señor. Y hoy estamos en tu presencia por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque tu fidelidad es la que nos ha traído hasta aquí. Señor, gracias. Gracias por haber invertido tu palabra en nosotros, por haber invertido tu sangre, tu vida, tu Espíritu Santo en nosotros. Hoy quiero decirte que no fue en vano tan grande inversión, porque alrededor del mundo, Señor, tienes el resultado de esa inversión. Aleluya, en las diferentes naciones de la tierra, donde hay hijos e hijas que levantamos nuestras manos y te decimos: gracias, Señor, gracias por haber invertido tu vida en nosotros. Aleluya, hoy nosotros queremos invertir nuestra vida también en ti, Señor, y desgastar nuestra vida en ti, Señor, y entregarte nuestra voluntad, Señor. Querido amigo, levante su voz ahí donde usted está y dígale: Señor, quiero invertir mis pensamientos en ti. Quiero invertir, Señor, mis fuerzas en ti, Señor. Quiero invertir, Señor, mis conocimientos en ti. Los años de vida que me queden, solo tú sabes cuántos son, mi Señor. Los quiero invertir en ti, amado Dios. Glorifícate, Señor, en mi corazón, Señor. Glorifícate en mi alma. Hoy presento la vida, Señor, de cientos y miles de personas que escucharán esta predicación, Señor. A algunos de ellos el enemigo ya les había dicho que su vida no tenía valor y que no valía la pena seguir viviendo, pero tú les dices que sí vale la pena, que tú les das la mano, que tú quieres levantarlos del lugar donde se encuentran, que tú quieres bendecirlos, que tú los quieres sanar, que tú les quieres abrir nuevas puertas, que tú quieres poner tu Espíritu Santo en la vida de ellos y sanarles las heridas y darles salvación y vida eterna. Hoy, soberano Dios, venimos delante de tu presencia creyendo en que el inversionista de inversionistas se está moviendo con poder y está invirtiendo de su presencia, de su palabra y de su Espíritu en tantas personas que lo necesitan. Oh, iglesia, ¿qué tal si para terminar le decimos: gracias por haber invertido en mí, oh Dios? Gracias por haber puesto tu Espíritu en nosotros. Hoy te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y creemos que harás maravillas con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Es tiempo de vivir de gloria en gloria, el gozo del Señor.